Pues Sevilla es una de las ciudades principales de España, pero una ciudad con grandes atrasos. Ha mejorado mucho gracias a la exposición de 1929, lo que ha supuesto mejoras en la infraestructura, porque tenía unas carencias enormes de obras públicas, por ejemplo de alcantarillado. Era una ciudad con unos niveles de enfermedades contagiosas tremendas, precisamente por esa falta de infraestructuras. De hecho, un médico sevillano hizo un informe a comienzos del siglo XX y la comparaba con Calcuta, nada más y nada menos, que por ese índice de enfermedades infecciosas. Una ciudad que ha seguido durante toda la restauración la política turnista y que en la Segunda República pues tiene esa victoria electoral de las izquierdas. Una Sevilla que tiene dentro del gobierno a un personaje importante como Martínez Barrios, que es sevillano, pero bueno, una ciudad que sigue con grandes atrasos. La crisis al final de la exposición del 29, que además al final no trajo todos los beneficios económicos que se esperaba, y también la crisis económica que realmente llega a Sevilla, llega a España sobre todo a partir del año 32-33, suponen grandes índices de paro, por lo tanto una ciudad con bastantes problemas. Cuando estalla la guerra civil, en ese momento había una huelga de alquileres, porque una de las cosas que también caracterizaban a Sevilla era las pocas viviendas habitables, a pesar de que se habían tirado las murallas en el 19, el casco antiguo realmente no había crecido mucho y los alquileres eran altísimos y de muy mala calidad, entonces eran caros y eran malos. Era una ciudad con grandes atrasos, a pesar de todo el empuje fantástico que había resultado la exposición del 29, pero también tenía grandes carencias y mucho paro. Realmente la situación se había ido complicando y empeorando terriblemente, ¿no? La Segunda República, que empieza con una increíble ilusión, había decepcionado a muchos. La República no estuvo carente de grandes problemas. Es cierto que supuso la aparición de un régimen democrático en España, democrático más real, porque la Restauración había reconocido el voto masculino incluso ya en fechas tempranas, en 1890 ya hay un voto universal masculino, pero nunca había funcionado realmente el sistema, ¿no? Cosa que no era muy diferente al resto de países. No hay una mentalidad realmente democrática y un reconocimiento real de libertades en la mayor parte de los países europeos, por lo menos del sur de Europa. La corrupción de la democracia en Italia no es muy lejana a la española. Lo que sí es cierto es que la Segunda República no fue capaz de solucionar los grandes problemas y sacó a la luz otros nuevos. Aquellos que habían sido víctimas de una situación hasta cierto punto injusta no vieron resuelto ese problema. Es muy significativo el tema de la reforma agraria, que no avanzó, que fue muy pequeño y que además aquí en Andalucía era muy importante. El tema que incluso para algunas ideologías en Andalucía el anarquismo era muy fuerte, era casi un sueño, ¿no? El tema de reparto de tierras, pero no soluciona muchos problemas, sí mejora, por supuesto, algunos. El tema de la educación fue uno de los grandes logros republicanos, ¿no? La construcción de escuelas, la creación de nuevos maestros, pero trae otros nuevos problemas, ¿no? Se puede ver muy bien cuando se ve cómo se aprueba la Constitución republicana y cómo se hace la Constitución republicana. No es una Constitución para todos los españoles, es una Constitución pensada para aquellos que han conseguido la Segunda República. No es inclusiva. Es una de las cosas que intentó la transición después evitar, ¿no?
hacer una constitución para todos, en la que participan todos los partidos, ¿no? Lo que no hizo la Segunda República. Por tanto, aquellos que siempre habían tenido el poder ahora están muy enfadados porque lo han perdido, y los que creen que han llegado al poder se sienten muy decepcionados porque esto no es lo que esperaban. Y al mismo tiempo con grandes carencias. Son años muy difíciles, como he dicho antes, la crisis económica mundial, la gran crisis del 29, realmente en Europa se empieza a sentir año 31, 32, 33, son quizás el momento más álgido. La República, para hacer las reformas, necesitaba mucho dinero, y la crisis económica y los problemas económicos hacen que incluso tenga el Estado cuente con menos recursos de los pocos que ya tenía. Uno de los grandes asignaturas pendientes de España fue un sistema de impuestos moderno que no se logra hasta la época de Felipe González. Por lo tanto, el Estado siempre estuvo carente de recursos. Y, en fin, son muchas cosas, ¿no? El clima de violencia también, sobre todo a partir de la primavera del 36, ¿no? de una agresividad en la política, pero incluso una violencia real en la calle, ¿no? En Sevilla, en la primavera del 36, hay varios muertos, varios atentados. Hay un banquero, si no recuerdo mal, no recuerdo bien ahora su nombre, hay un policía municipal, hay un montón de huelgas, pero huelgas ya muy agresivas, precisamente de nuevo porque el triunfo del Frente Popular, aquellos que han estado esperando con cierta paciencia que la Segunda República solucione sus problemas, ahora quieren que se los solucionen ya. El primer bienio hizo muchísimas cosas, pero no son suficientes. El segundo bienio no es cierto que, aunque se le ha llamado rectificador, que deshiciera, pero sí que paralizó las reformas. Y ahora hay muchos que quieren que ya los cambios sean en el momento, ¿no? Entonces es un momento de violencia política. Y eso hace, uno de los problemas es que todas las fuerzas se polarizan, todas las fuerzas se radicalizan, de tal manera que todas las fuerzas se van hacia la extrema izquierda o la extrema derecha. El crecimiento de Falange Española en estos últimos meses de la Segunda República es muy significativo. Falange Española crece muchísimo, porque para algunos lo que ha sido el pensamiento conservador ya no es suficiente. Lo que había sido la CEDA había decepcionado, por lo tanto se van radicalizando hacia la derecha, y lo mismo pasa en las izquierdas. Aquellos socialistas que además han quedado fuera de los gobiernos, aunque ha sido el partido más votado, y además ahora han entrado incluso los comunistas en este Frente Popular, y que han dado el poder a los partidos más centristas, a los partidos republicanos, ahí está Zaña, también quieren más reformas y más rápido. Por lo tanto, uno de los problemas, lo que quizás, ojalá, a mí me gustaría pensar que no fue inevitable, pero lo que sí hizo casi inevitable el golpe de Estado fue la polarización, la radicalización de todas las fuerzas. Y también explica la violencia de la guerra civil. No solamente el golpe de Estado, sino la violencia de la guerra civil. El 18 de julio la gente sale a la calle para pedir armas. En los dos bandos. Es que algo había pasado, ahí había un problema gravísimo social, para que la gente, cuando se entera que hay un golpe de Estado, en uno y en otro bando salgan a pedir armas y salgan a la calle, e incluso a matar al que consideran enemigo político. En fin, quizás inevitable. Una increíble suerte. Realmente no había factores. Sevilla era conocido como el Moscú sevillano. Sevilla era una ciudad donde habían ganado el Frente Popular. Sevilla era una ciudad con una enorme movilización política de las izquierdas. Sevilla estaba incluso, parece que ser, en los planes de Mola, perdida. No contaba con ella. Que Hipo de Llano, en un momento dado durante la guerra, dice que sospechaba que Mola la había enviado a Sevilla, o algunos
no sé, recuerdo ahora mismo, ya dudo si fue el propio Queipo que hizo ese comentario, que había sido enviado a Sevilla porque Mola no confiaba en él. Queipo había sido uno de los militares prorrepublicanos, decepcionado con Alfonso XIII. Y era consuegro de Alcalá Zamora. Y en el último momento también se enfada con la República y en el último momento se hace también, quiere conspirar. Y Mola le envía a Sevilla. No recuerdo ahora mismo si fue Queipo o quién fue, no recuerdo de memoria, que piensa que le mandan a Sevilla porque no confían ni en Queipo de Llano ni en que Sevilla caiga. Y sin embargo Sevilla cae en días. Es una constelación. Es cierto, es una de las grandes dudas, ¿no? Es que efectivamente, no es que el Varela Rendueles, el gobernador civil de Sevilla, obedece órdenes del presidente del gobierno. Es que en esa situación de movilización social y de violencia social, es que, a ver, aquí en Sevilla, donde además durante la Segunda República, gracias a un dirigente sevillano del carlismo, incluso florece un carlismo sevillano cuando Andalucía no ha sido zona carlista, y Falconde incluso moviliza y crea incluso un grupo muy importante y fuerte de carlistas sevillanos. Es que aquí, en la Segunda República, los carlistas están prácticamente haciendo maniobras militares y los socialistas también los fines de semana. Y los falangistas, o sea, hay una movilización social, hay una radicalización social, ya hay ataques a iglesias en la primavera del 36. Hay parroquias que cuando llega el 18 de julio los párrocos habían marchado porque estaban amenazados, como demuestran estudios recientes. Entonces, en ese ambiente, realmente el gobierno de la República tiene miedo de armar al pueblo, porque es que se está llamando a la revolución en la prensa de izquierdas. Varela Rendueles obedeció órdenes. En otros sitios no se obedecen órdenes y efectivamente se consigue parar el golpe. Aquí en Sevilla, como digo, se dio una constelación. La enorme población de izquierdas de la ciudad, en lugar de irse a atacar el centro del poder sevillano, irse a la zona de Plaza Nueva, donde está el ayuntamiento y donde está el gobierno civil, que estaba detrás del Hotel de Inglaterra, se va a quemar iglesias. Con lo cual, cuando ya llega algún coche, que hay un famoso coche, hay imágenes, fotos famosas de un coche que quitan a alguien, y un taxi, y ponen UHP, llega al centro, ya no tiene nada que hacer. Se da primero, hay un historiador que dice esa torpeza del pueblo sevillano que se va a quemar iglesias en lugar de irse a luchar contra eso, ¿no? Hay una frase incluso parecida, ¿no? Se da también la circunstancia de que Queipo es capaz de, parece ser, él lo exagera mucho, hoy sabemos que es falso, que engaña. Él realmente empieza a pasear por el centro tropas y parece que la ciudad está tomada con unas tropas que realmente no son. Él llega a presumir, se presumen de 270 o 370, no me acuerdo ahora, soldados, y sabemos que fueron 3000 y pico. Llegan muy pronto, una de las muchas innovaciones de la Guerra Civil Española es el primer puente aéreo de la historia. Llegan las primeras tropas atabladas de Marruecos y se pasean, hay fotos, esos regulares, que son soldados marroquíes, que eran soldados de choque, eran muy peligrosos, o sea, muy buenos soldados, por lo tanto muy peligrosos, se empiezan a pasear por la ciudad. Hay una sensación de que la ciudad está bajo control. Y otro golpe de suerte es que alguien en esas primeras horas le dice a Queipo, no sé si es Cuesta Monedero, que es fundamental, es el lugarteniente de Queipo aquí, es realmente la cabeza pensante del golpe, el edificio de Radio Sevilla está ahí al lado. ¿Por qué no vamos? Esos mensajes de Queipo desde la radio
haciendo creer que realmente la ciudad está bajo control y que no tienen nada que hacer y que se metan en sus casas, asustando a la gente. Por eso fue una constelación. Una ciudad con unas izquierdas tan fuertes, ese Moscú sevillano, con ese triángulo, ese Moscú sevillano que es el triángulo, Puerta Osario, Macarena, Calle Feria, toda esta zona, ¿no? Y que sin embargo esa zona al final lo que hacen al final es aislarla y controlar la ciudad. Es verdad que luego le cuesta entrar en Triana, que es la zona más izquierdista, y en esa zona tiene que entrar prácticamente en la muralla de la Macarena y en la calle Feria prácticamente con las tropas, en fin, arrasando, ¿no? Pero, insisto, es una constelación. Sevilla no era de las ciudades que con las que se contaba desde el principio, todo lo contrario. Bueno, la ciudadanía sevillana no, realmente se escuchaban en casi toda España, porque era una emisora de onda corta. Bueno, la cuestión es que no era solamente local. De hecho, incluso en Madrid, en el Madrid republicano, había bares que le llamaban, ay, creo que era Bar Sevilla, porque la gente iba a escuchar allá escondidas las charlas de Queipo de Llano. Son muy importantes, no solo para Sevilla. Es verdad que es muy llamativo los primeros días, esos primeros días donde ya hemos dicho que realmente no tenían muchas posibilidades. Al principio lo único que controlan es en el centro de la ciudad, en la zona de Triana, y la zona de calle Feria, Macarena, está en control de la oposición, ¿no? de los trabajadores, que no consiguen al final, no consiguen prácticamente nada. Pero tiene mucha fuerza porque realmente desde la radio está arengando. Es que la palabra es arengaros, es que parece ser, porque no han quedado grabaciones, desgraciadamente, ¿no? Pero parece que gritaba, ¿no? Realmente asustando a la gente y además diciendo que tenía la ciudad tomada. No solamente en esos primeros días es fundamental, sino durante la primera parte de la guerra, hasta que Serrano Suñer le cierra las charlas, ¿no? O sea, además es una cuestión que fue tajante. Lo que conocemos muy bien las charlas, bueno, casi perfectamente, porque al día siguiente aparecían reproducidas en la prensa, en todos los periódicos sevillanos. Hay un periódico donde la versión es un poco más diferente, que era La Unión, y creemos que este lo tomaba directamente de la radio. Y que a los otros, sin embargo, se les daba ya la charla, la versión del Correo de Andalucía y a veces de Sevilla es más igual. Y en La Unión, sin embargo, claro, era una charla ya escrita, mecanografiada y pulida. Ahí estaban pulidas las barbaridades que decía, porque sabemos que decía muchas barbaridades. Y de hecho aún así hay barbaridades en esas charlas. Tienen fuerza no solamente en esos primeros días de toma de Sevilla, donde la gente realmente está escuchando a Queipo diciendo que tienen tomada la ciudad y que no salgan de su casa, sino incluso después en la toma de la provincia. Va contando, por ejemplo, los sucesos de Araal y asustando en Araal. Pongo un ejemplo que recuerdo, no sé si era de Araal. En Araal cuenta cómo queman vivos dentro del calabozo del ayuntamiento a varias personas, entre ellos una mujer. Pero también cuenta como en otro pueblo los milicianos le han abierto el vientre y arrancado el bebé a una mujer embarazada. Son cosas conocidas de la propaganda de guerra, que ya se pusieron en funcionamiento durante la Primera Guerra Mundial. La propaganda de los alemanes contra los franceses y viceversa. Se comían a los niños crudos. Por lo tanto, efectivamente, las tácticas de la guerra psicológica, del miedo, son importantísimas. Incluso también el miedo a de los republicanos que están todavía en Sevilla, están metidos en su casa, que no quieren salir porque están aterrorizados,
o incluso para dar esperanza, como te decía, a esas personas que desde Madrid o de otros lugares que están en zona republicana, pero ellos no son republicanos y están esperando que lleguen a liberarlos, porque está diciendo que van a llegar y que 2 días están allí, con lo cual tuvo una importancia enorme esa propaganda. La Guerra Civil Española, no podemos olvidar que estamos en los años 30, que se consideran la edad de oro de la propaganda, una propaganda que ha evolucionado y que ha mejorado muchísimo en la Primera Guerra Mundial, pero que luego con los regímenes totalitarios de los años 20 y 30, sean de izquierdas o de derechas, sea el fascismo, sea el sistema, la propaganda nazi, que es famosa, o la propaganda soviética, estamos en una época de esa aguja, donde se habla de esa aguja hipodérmica, ¿no? Tú ve diciendo que algo queda. Y eso de que se pusieran los micrófonos, los altavoces en las fábricas alemanas para poner una y otra vez los discursos de Hitler, a la gente al final se le quedaban algunas cosas, ¿no? Entonces, es un momento importantísimo, y efectivamente la Guerra Civil Española también, desde el punto de vista de la propaganda, es un terreno fascinante desde la zona nacional, y es muy llamativa la labor de Keipo, pero también la labor de la prensa desde la zona republicana. En la zona republicana también, pues iniciativas como Altavoz del Frente, el llevar a los frentes altavoces y desde allí arengar y dar mítines. O sea, es otro elemento muy interesante. Es una figura realmente controvertida, con sombras y luces muy intensas, muy intensas. Hace poco hablaba de Keipo con un colega. Es el que está diciendo que no solamente eso, él empezaba todas las noches su charla diciendo buenas noches señores. Es famoso, ¿no? Ese buenas noches señores de Keipo de Llano en la radio. Y muchas veces lo continuaba diciendo: ¿a cuántos rojos ha matado usted hoy? Un Keipo que es brutal. La propaganda republicana decía, hay caricaturas bastante conocidas, que Keipo hablaba borracho desde Radio Sevilla. Hace poco he leído en un escrito del propio Keipo que era abstemio. No lo sé. Abstemio, que no bebía. Un Keipo brutal. Brutal con la represión. La represión, que en Sevilla está ya muy bien estudiada, fue durísima, desgraciadamente fue durísima en todas partes, ¿no? En la guerra, fue durísima en la guerra civil en general, ¿no? Pero la de Sevilla está ya bien documentada y fue terrible, ¿no? Esas tapias de los cementerios de Sevilla, bueno, primero se fusilaban los muros de la Macarena y después la de las tapias de los cementerios de Sevilla. Es brutal con el enemigo, pero luego tiene también esa mentalidad regeneracionista que viene del 98, y en plena guerra civil Keipo está construyendo la barriada de la Bárzola, porque, como he dicho antes, uno de los grandes problemas de Sevilla es la falta de vivienda, y está haciendo repartos de viviendas a obreros y empleados. Y está celebrando, y por otro lado, un Keipo al que Manuel Barrios llamó el virrey de Sevilla, al que Pemán llamó la segunda Giralda porque era altísimo. Un Keipo que está celebrando su onomástica en enero, el día de San Gonzalo, invitando a merendar a miles de niños de sevillanos en la Plaza de Toros, en un momento en el que hay tanta hambre. Un Keipo que además, por cuestiones de la guerra, como Barcelona y Valencia, en Barcelona la industria textil, en Valencia el arroz, están en otro bando, trae valencianos y pone en las marismas del Guadalquivir. Es el que trae el arroz. Ahora mismo las marismas producen más arroz que Valencia, y el que crea Itasa. No se puede, en historia es que no existen los blancos y negros. Por eso te digo, un Keipo que está creando barriadas y que además también con esa mentalidad de la época, casi de eso, de virrey del antiguo régimen, le está poniendo su nombre y el de su mujer a las nuevas parroquias. Ahí tenemos la parroquia de San Gonzalo y la de Santa Genoveva. Gonzalo Keipo de Llano y Genoveva Martí, que es su mujer. Un personaje.
Bueno, como he dicho antes, la represión es una de las características que definen la Guerra Civil Española, desgraciadamente, ¿eh? Yo he trabajado ese tema con los periodistas. Claro, a ver, es que en Sevilla no llega a haber guerra civil. O sea, a ver, la comparto matizándola, por supuesto. No hay guerra civil, no hay un choque realmente armado, porque los 4 que consiguen armas no tienen nada que hacer o no pueden hacer casi nada, ¿no? Ese taxi que llega a la Plaza Nueva y que es porque han movido una pieza de artillería y cañonean y tal, ¿no? Con lo cual es verdad, no hay un enfrentamiento armado. No se puede, en Madrid, en Barcelona, en otros sitios realmente sí que llega a haber un enfrentamiento, porque consiguen armas, aquí se consiguen muy pocas, las de la comisaría de la Alameda, no llega a haber guerra. Tanto el gobernador civil como el militar son apartados y acallados, ¿no? Algunos después fusilados, ¿no? Marulas Rendueles no, parece ser que ahí había una amistad personal anterior y que Epo le salva la vida, ¿no? Claro, no hay una guerra civil, efectivamente, porque no hay un enfrentamiento armado. Se pasa del golpe de Estado a la represión, como en otros muchos sitios. Por eso digo, matizándolo y explicándolo, pues sí, efectivamente se pasa del golpe de Estado. Si hay un poco de guerra en la toma de Triana y en la toma o conquista o ocupación de la zona de Macarena. Todavía hay fotos con las barricadas en la plaza de San Marcos, que también son muy conocidas, pero se pasa de una cosa a la otra. ¿Hubo mucha resistencia en la Macarena? Sí, en esa zona sí. Pero claro, hay francotiradores en Triana que consiguen armas, ¿no? Que tiran desde las azoteas y son los pacos, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Que por el pack que hacían las armas. Sevilla es la primera gran capital con la que cuentan los sublevados en España. Sevilla se convierte en Sevilla y la provincia de Sevilla, date cuenta que realmente es Cádiz y Sevilla, también Cádiz, en el caso este también por los barcos, por el tema de la marina, Cádiz y Sevilla se convierten en base de operaciones militares. De Sevilla surge la columna Varela que va a conquistar Extremadura, en lugar de ir a Madrid van por Extremadura y va a conquistar Badajoz y luego van a llegar a Toledo y va a ser muy importante esa columna sur, esa participación de Andalucía en la guerra. Sevilla, como digo, es la única gran capital con infraestructura mínima para algo. De ahí que el papel de Queipo de Llano al principio de la guerra sea tan fuerte, luego lo va perdiendo con el ascenso de Franco y además Franco luego se lo quita de en medio, literalmente. Y además como granero y como base también alimenticia, con toda la producción agrícola de la zona, y también tiene la fábrica de artillería. Sevilla es fundamental. La pregunta incluso es ¿qué hubiera pasado si no hubieran triunfado en Sevilla? ¿Habrían tenido tantas opciones de ganar los sublevados la guerra? Posiblemente no. O sea que Sevilla tiene un papel importantísimo en la guerra civil. Luego va decayendo. Hay durante la guerra civil incluso no recuerdo ahora quién era, un intelectual sevillano que propone que hagan la Sevilla capital de España después de la guerra. Por supuesto, en fin, eso se queda ahí como algo puramente anecdótico, pero el papel de Sevilla, sobre todo en la primera fase, luego Burgos y Salamanca van a ocupar y de hecho van a ser elegidos como... Pero incluso Franco tiene aquí su cuartel militar en el Palacio Yanduri, desde el 15 de agosto, que además es en Sevilla donde se repone la bandera monárquica, que es una decisión fundamental, porque las primeras arengas son con la bandera republicana. O sea que Sevilla tuvo un papel en un principio de la guerra absolutamente fundamental y luego, conforme se fue, sobre todo la conquista de San Sebastián en septiembre, luego fue perdiendo ese protagonismo.